10 razones por las cuales estoy segura que desde que gobierna Andrés Manuel López Obrador, México va encaminado a ser una dictadura. Ya sé que estos temas no les gusta abordarlos, pero quédate hasta el final de este video para que tú me des tu opinión acerca de estas 10 razones que yo te voy a dar para que tú sepas que Andrés Manuel nos ha llevado por el camino de una dictadura. Ya sé que no les gusta que hablemos de las dictaduras en América Latina, pero tenemos que recordar acerca de algunos países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como Bolivia, que han estado bajo dictaduras y seguramente me van a preguntar qué es una dictadura. Las dictaduras es la concentración del poder a manos de una sola persona, pero no solamente eso, las decisiones recaen en esa persona y pareciera que la verdad absoluta les pertenece únicamente a ellos. ¿Les suena conocido? Bueno, aquí te voy a dar 10 razones para que no me des la razón, pero sí reflexiones acerca de lo que estamos viviendo en México. Número 1, la concentración del poder. Ya sé que a muchos les gusta burlarse de los que no piensan igual que ustedes, pero claramente desde 2018 hasta la fecha ha habido una concentración del poder a manos de Andrés Manuel y de una manera desmedida, ya que él se ha dedicado a debilitar las instituciones. ¿Pero esto qué quiere decir? Que él ha utilizado su investidura de presidente para debilitar o querer debilitar los poderes, como lo que ha sucedido en el legislativo, esta parte en la que cabildean y compran voluntades para llegar a las mayorías, a aprobar todo tipo de reformas, es una forma de debilitar a una institución o alguno de los poderes. En el caso del Poder Judicial, actualmente estamos viviendo un gran debate acerca de la reforma judicial que quieren aprobar esta mayoría arrasadora, poco analítica de Morena. Y no los voy a insultar, simplemente la mayoría de ellos ni siquiera comprende qué es lo que está sucediendo con esta reforma, no llegan a dimensionar el grave daño que podrían hacerle al Poder Judicial, pero algo sí tienen claro, ellos quieren hacer elecciones para que tú elijas a los jueces, a los ministros, pero ¿sabes qué? En realidad lo que ellos hacen no va a combatir la corrupción, al contrario, la va a aumentar. Esto queda a reflexión de cada uno. Número 2, la erosión de las instituciones totalmente autónomas. Lo vimos en el INE. Cuando ellos apoyaron a Guadalupe Tadei, lo hicieron con el objetivo de que justamente en esta manipulación y en este maniqueo pudieran tener el control del INE para lo que viniera, para el futuro. El futuro ya llegó, el 2018 ya llegó y ya vimos claramente que esta institución les da la razón, pero además jamás sancionó al presidente por todas las veces que opinó acerca del proceso electoral. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa autonomía de la que gozaban antes ahora no existe. Ahora solamente responde y corresponde a todo lo que diga el presidente y es algo bastante peligroso. Recientemente se aprobó la desaparición de organismos autónomos como el INAI. ¿Pero qué es el INAI? ¿Por qué es tan importante el INAI? Es sumamente importante porque gracias al INAI nos enteramos de diversas investigaciones que hicieron ciudadanos y periodistas. Con ello se supo el tema de la estafa maestra, con ello se supo lo de las toallas estas de Fox, lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, lo del gran fraude de Segalmex actualmente en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero si lo desaparecen es porque evidentemente tienen un compromiso con la corrupción, pero no la tienen con la transparencia y la rendición de cuentas para los mexicanos. Número 3, el control de los medios de comunicación. Ya sé que no les gusta que hablemos de los medios de comunicación porque ustedes odian a Televisa. No se trata de odiar a uno y aplaudirle al otro. No se trata de adorar a los que hablan bien de ti y de rechazar y agredir a los que no piensan como tú. Al contrario, tendríamos que estar platicando de la importancia de los medios de comunicación, pero ¿saben qué?
cuando un medio de comunicación habla mal del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que hacen todos es llamarlos corruptos o descalificarlos con la finalidad de crear una invalidez hacia sus investigaciones, hacia la información, pero sobre todo en la manera de comunicar que tienen hacia los mexicanos. Actualmente los mexicanos decidimos cómo informarnos. Puede ser en las redes sociales, puede ser en la televisión, en los periódicos, pero ¿saben qué? Hay una amplitud de información. Ahora eres libre de elegir qué quieres consumir, pero ¿saben qué? Andrés Manuel ha cooptado a estos medios de comunicación y entonces de repente resulta que practican nado sincronizado sin ir a las Olimpiadas. Número 4. Descalificaciones de las críticas. Cuando alguna persona decide hacer críticas en contra de Andrés Manuel López Obrador o de su gobierno, automáticamente el presidente lo señala a sus opositores y a sus críticos como corruptos o traidores o prianistas. Siempre hay una descalificación para anular la voz crítica de algún ciudadano que de repente siente que tiene la necesidad de levantar la voz por la otra parte de los ciudadanos que no están conformes con este gobierno. Y esta es una forma de querer silenciar a la disidencia. Las disidencias deben existir porque debe de haber un equilibrio entre el poder y la ciudadanía crítica. Número 5. El uso de la fuerza militar. Muchos dicen que no pasa nada. Muchos de ustedes odiaban a Felipe Calderón porque él militarizó el país. Pero ¿saben qué? Andrés Manuel le hizo segunda. Andrés Manuel tiene a los militares en la calle. La Guardia Nacional la quieren de lleno con los militares porque quieren que los militares asuman esas responsabilidades que corresponden a los civiles, como es la seguridad o la infraestructura. La construcción de muchas de las obras se las dieron a los militares y esta es una forma de militarizar los gobiernos. Y para espejo y para reflejo hay otros países en América Latina que han seguido estos mismos pasos. Número 6. La manipulación de la ley. Ya sé que no les gusta que se los digamos, pero hay una clara manipulación de la ley porque Andrés Manuel desde su mañanera siempre quiere influir en las decisiones judiciales. Siempre quiere tener la razón, pero además siempre avienta amenazas en contra de la Suprema Corte de Justicia que hacen valer la ley porque no le gusta lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿saben qué? Hasta este momento la Suprema Corte es totalmente autónoma porque él siempre busca cambiar la ley para favorecerse, para que las cosas salgan como él las ha planeado paso a paso. Pero no solamente eso, todo esto es para consolidar su poder, porque mientras sigan caminando las cosas tal cual él las quiere, este control absoluto que él quiere tener y que ha trabajado arduamente para tenerlo, él va a desacreditar una Suprema Corte autónoma. Número 7. La política de la reelección. Ya sé que muchos van a decir que es un derecho que tienen. Claro que es un derecho que tienen, pero ¿saben qué? Antes de Andrés Manuel nunca se había hablado de una reelección. Y ¿saben qué? La Constitución mexicana lo prohíbe, pero los diputados y la mayoría de Morena la aprobó. Y ¿saben qué? Muchos se pudieron reelegir y muchos no se pudieron reelegir. Y esta ocasión, en este 2024, en este proceso electoral, resulta que les prohibieron reelegirse. A muchos son escasos casos los que sí lograron reelegirse. Pero ¿saben qué? Al final este era un indicio para poder trabajar la modificación de la ley, porque claramente Andrés Manuel siempre tuvo en la mente poder perpetuarse en el poder con esa facilidad de un chasquido y que pasen las cosas. Número 8. La intervención en los estados. Esta intervención tiene que ver con el control, con la política local y con todo lo que pasa en el tema estatal. Y este control lo tiene a través de sus programas sociales, de sus recursos, en cómo quiere el control, que todos obedezcan, que todos los estados en donde gobierna Morena, ellos sean disciplinados, cállese y siéntese y tiene que hacer lo que el presidente diga, porque si no, siempre empiezan a embestir a los propios y a los ajenos con tal de tener el control y el poder. Número 9. El control de los recursos económicos. ¿Por qué no se pelean con el presidente Andrés Manuel? Evidentemente porque de eso depende tener más recursos o menos recursos. El apoyo del presidente es sumamente importante, por lo cual
es muy importante tener una muy buena relación con él. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel siempre se ha dedicado a premiar a los allegados, a los aliados, a los que ceden a sus presiones y castigar con todo a los opositores. ¿Qué ha sucedido en los lugares donde gobierna el PAN? Evidentemente hay desigualdad de condiciones, evidentemente les llegan menos recursos. ¿Y eso qué quiere decir? Es una forma de tener una coacción política, de pervertir a los que gobiernan. Y número 10, que para mí es muy importante que la hablemos y que la señalemos, es este desmantelamiento de las políticas públicas previas, los programas sociales, porque él siempre se dedicó a destruir todo aquello que no le gustaba, todo aquello que para él era una construcción maldita del PRIAN. Pero ¿saben qué? Él siempre intentó modificar o desmantelar cualquier política. Y un gran ejemplo, porque odia el pasado, porque todos tienen la culpa menos él. Y uno de los grandes ejemplos que era totalmente funcional para muchos mexicanos era el Seguro Popular, en donde tú ibas, con mucha facilidad te afiliabas, le daban seguimiento, te daban medicamentos. Evidentemente siempre ha habido una escasez. Todo eso era perfectible, pero no. Él quiso crear su INSABI, que al final fracasó y al final terminaron creando un IMSS Bienestar. Porque sí, el IMSS que tanto alaban ahora es algo creado por el PRI. A eso es algo que no te dicen, pero además es un modelo que tuvieron que copiar porque su INSABI fracasó, porque ellos no saben de eso y además hubo cada vez más escasez de tratamientos médicos, de exámenes, de estos estudios que tienes que hacerte, de estas cirugías que se tienen que hacer, porque ellos desmantelaron todo el sistema de salud que ya había. Todo era perfectible, pero no. Todo tiene que ir apegado a los intereses que tenga, porque ellos siempre quieren reestructurar su poder según sus intereses. Y esta, no te lo cuento para que tú creas que esta es una verdad absoluta. Esta es mi opinión, lo que yo he observado a través de los años. Pero no solamente eso, tenemos que ir a una reflexión. ¿Cómo fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Él está a días de irse del poder y que entre en funciones la primera presidenta de México. No sé si lo haga mejor, no sé si le vaya mejor. Nadie le desearía que le vaya mal porque le iría mal a los mexicanos, pero sí creo que tenemos que ir a la crítica, a los números, si hubo desarrollo, si no hubo desarrollo, si se disminuyó la pobreza, si no se disminuyó, tenemos que irnos a la raíz de los problemas, porque no podemos seguir adulando y aplaudiendo a un presidente. Pero finalmente, lo más importante es que después de escuchar estas 10 razones por las que yo sí creo que México va encaminado a una dictadura, tú me digas qué opinas. Al final, los debates se enriquecen por los que no pensamos igual, pero tenemos la capacidad de dialogar, de compartir ideas, pero sobre todo de tratar de entender qué está pasando en México, porque este México nos pertenece a todos.